procesos es que va a resultar el amoníaco, que va a ser parte de lo que es la urea y obviamente va a ser excretado por lo que es la orina, ¿no? Asimismo, por estos procesos también se van a formar otro tipo de elementos, como es el alfa-cetoácidos, que van a tener otra funcionalidad. Pueden ser estos precursores de lo que es la glucosa y obviamente de cuerpos cetónicos, que asimismo pueden ser fuente de lo que es la acetilcoenzima A y que, como sabemos, es quien empieza lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? De todas formas, saber que por estos dos mecanismos, transaminación y desaminación, los aminoácidos van a sufrir una degradación y van a formar lo que es el amoníaco. ¿Cómo se va a producir la eliminación del amoníaco? El amoníaco es una sustancia que produce muchas alteraciones a nivel del organismo. En este sentido, va a haber 4 formas por las que el organismo va a intentar eliminar. Una va a ser mediante la síntesis de purinas y pirimidas para que con estas haga otro tipo de funciones, y también mediante lo que es la glutamina. Es decir, se va a formar del glutamato la glutamina, y esto se va a llevar a cabo sobre todo a nivel del hígado y riñón, y va a ser la manera como se va a producir una desintoxicación de esta sustancia que es el amoníaco, ¿no? La otra manera de eliminación del amoníaco va a ser mediante la síntesis de lo que es la creatinina, y se va a eliminar por la orina. Y la principal va a ser mediante el ciclo de lo que es la urea, formando la urea para que se elimine también por el tema de la orina. ¿Cómo es el transporte del amoníaco por el organismo? Esta es otra vez, les muestro la sigla. El amonio va a ser degradado a nivel de lo que es el hígado de los aminoácidos, y una vez que se ha degradado puede tomar 2 caminos. Uno es en el que va a ir para la parte renal, se va a formar en urea y va a ser eliminado por la orina, pero puede haber una parte de este amonio que va a ser producido a nivel de lo que es el intestino por la flora microbiana que está a nivel intestinal, que va a producir el amonio, y también va a ser sujeta al tipo de dieta que pueda tener la persona. Y obviamente, si es que existiera una circulación colateral en esa persona por alguna patología, entonces el amonio, que normalmente el hígado es el que se ocupa de que no exista mucha cantidad o trata de reducirla en su totalidad, la cantidad del amonio, puede que si existe una circulación colateral haya un poco de cantidad de amonio que pase, por eso hablan de un shunt, es decir, otro tipo de circulación que no va a pasar por el hígado, sino al contrario va a ir directamente a la sangre, y este amonio puede ir a diferentes lugares, pero donde más lesión puede producir es a nivel del cerebro. Y obviamente el cerebro, ¿cómo va a intentar controlar la cantidad del amonio? Es simplemente utilizando el glutamato, como habíamos visto antes, dependiente de lo que es la glutamina, el glutamato, de manera que evite que este amonio ingrese a lo que es la parte del sistema nervioso central y lesione o cause serias complicaciones a nivel del cerebro. ¿Qué es lo que sucede en las personas cuando tienen intoxicación? Los niveles de amonio están elevados, que sobre todo pasa en las personas que tienen, como les comenté hace un momento, una circulación colateral que no deja que ingrese este elemento al hígado, donde va a sufrir la metabolización para que no produzca su efecto tóxico. Entonces, las patologías a nivel hepático van a ser una de las principales en las que puede hacer que el amonio esté en cantidades altas. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? A veces van a tener insomnio, problemas en el sistema nervioso central, pero esto es algo que se ve en las personas que consumen, sobre todo en los alcohólicos que van a tener esto, se llama
encefalopatía hepática, se llama flapping. Es una prueba en la que nosotros hacemos hiperextensión de la muñeca, soltamos la mano y la mano empieza a hacer esta vaivén. Entonces, con eso estaríamos nosotros acertando de que puede haber una alteración secundaria a este elemento, ¿no? Y obviamente en los casos extremos puede llegar incluso a la muerte, puede llevar a la muerte del paciente si los niveles son elevados. Ahora vamos a hablar del ciclo de la urea. Es una de las formas que es que el organismo va a proceder a eliminar la cantidad excedente de amonio que se encuentre dentro del organismo y que obviamente sabemos que va a ser resultado de la degradación de aminoácidos, pero también de otro tipo de sustancias nitrogenadas, no solamente de los aminoácidos. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo el ciclo de la urea? Se va a llevar a cabo sobre todo en los hepatocitos, en la mitocondria y en el citoplasma. Entonces, el amonio se va a eliminar, o en este caso la urea se va a eliminar por estos dos lugares, ya sea por la parte intestinal o gastrointestinal y por la orina. Van a ser dos tipos de elementos que se van a formar. El 95% va a ser por la orina, en mayor cantidad, pero un 5% puede eliminarse por la parte intestinal en la materia fecal. Este es el ciclo de la urea. Si ustedes acá se fijan, aquí está el glutamato. De este aminoácido va a venir lo que es el ion amonio, porque va a haber uso de energía, es por eso que aquí tenemos dos moléculas de ATP, va a quedar, después de realizar el proceso, solamente ADP más un grupo fosfato libre, a lo que se va a sumar una molécula de CO2 y obviamente se va a formar la carbamil fosfato. Este es el primer paso, la carbamoil fosfato sintasa 1, por la acción de esta enzima. Este elemento va a pasar a lo que es la citrulina. La citrulina, por acción o por liberación también de energía, va a producir la argininosuccinato. Y en este caso va a haber acción de otra enzima, la argininosuccinato sintasa, que va a hacer que se vaya a formar lo que es la arginina. En este caso, si ustedes se fijan, aquí hay un elemento que es el fumarato, que también se puede formar, que va a ser la conexión con el ciclo de Krebs. En alguno de los pasos que habíamos visto del ciclo de Krebs había la formación de fumarato, entonces es el enlace que existe entre los dos ciclos. Este ciclo, bueno, vamos a terminar primero, luego de la argininosuccinato, por la acción de la argininosuccinato liasa se va a formar lo que es la arginina. Esta arginina, por acción de la arginasa, se va a formar en dos elementos, ornitina, que va a continuar el ciclo, y la urea, que va a ser que se va a excretar a nivel de la orina. Esto que ustedes miran, este remarco, se está produciendo dentro de la mitocondria y lo que está afuera es dentro del citosol. Entonces la ornitina ingresa otra vez a la mitocondria y ¿qué es lo que va a hacer? Otra vez va a iniciar el ciclo nuevamente para volver a formar lo que es la urea, ¿no? Lo que hace un momento les explicaba de que este elemento, por ejemplo, que se va a formar, que es el fumarato, es parte de lo que es el ciclo de Krebs y por esa razón es que este ciclo en algún momento también ha tenido un nativo del ciclo de Krebs-Hellstens por la interrelación y porque esa persona que ha sido la que ha descubierto, ha hecho la descripción del ciclo de Krebs, también ha hecho la descripción de este ciclo de lo que es la urea. Aquí es donde se explica mejor. Esto que ven en una sombrita es la mitocondria. Aquí está el citosol. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el ciclo de la urea. Aquí está la arginina. Hemos dicho que la arginina, por acción de la arginasa, va a formar lo que es la urea y la ornitina. La ornitina va a ingresar a lo que es la mitocondria y obviamente va a iniciar otra vez con el ciclo de lo que es de la urea, citrulina, pero hay unos elementos que van a estar relacionados con lo que es el ciclo del ácido úrico del ciclo de Krebs. En este caso, acá, si ustedes se fijan, se está formando lo que es el fumarato, este está en otro idioma,
Y aquí está parte del ciclo de Krebs, el fumarato, y si no fueras el fumarato como el elemento, el fumarato por acción de una enzima se va a convertir en malato y este malato también va a ser parte de uno de los pasos del ciclo de Krebs, ¿no? Y lo mismo, si este se convierte o se va a convertir en oxalacetato por acción ya sea de esta coenzima y por acción de una enzima, entonces también va a ser parte de lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, si ustedes se fijan, existe una interrelación entre estos dos ciclos para que ambos produzcan el objetivo, que es lo que tienen que realizar. En este caso, el ciclo de la urea lo que hace es sobre todo la formación de la urea para ser eliminada, mientras que el ciclo de Krebs lo que hace es formar energía para que se produzcan el resto de los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a producir la eliminación del esqueleto carbonado de los aminoácidos? Hemos dicho que mediante la transaminación es uno de los procesos donde transaminación significa que el grupo amino va a ser transferido, es decir, no se va a eliminar, sino que va a ser transferido. Se va a transferir desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido. ¿Y qué van a formar? Pueden formar un nuevo aminoácido o, en su defecto, un nuevo cetoácido. Existen algunos aminoácidos que pueden ser base para la formación de glucosa y es por eso que se los llama alfa-glucogénicos o aminoácidos glucogénicos. Uno de ellos es, esta es la lista de los que producen o que tienen esa capacidad, esa propiedad de formar glucosa a partir de lo que son los aminoácidos, exceptuando estos dos, la leucina y la lisina, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo que vamos a ver es donde vamos a describir que la glucosa no solamente viene de lo que son los glúcidos, sino que pueden venir de cualquier otro tipo de sustrato dependiendo de la necesidad del organismo, ¿no? Y lo mismo, la eliminación de estos, del esqueleto, o la eliminación del esqueleto carbonado de los aminoácidos, lo que habíamos dicho, ¿no? La degradación de los aminoácidos, aquí están los aminoácidos, esto puede venir, esta degradación puede venir ya sea de las proteínas que van a ingresar en la dieta o de las proteínas intracelulares del organismo que están siendo degradadas. Entonces el resultado va a ser su mínima expresión, lo que son los aminoácidos, y estos a su vez pueden sufrir estos dos procesos que sean transaminación o desaminación e iniciar lo que es el ciclo de la urea, ¿no? Teniendo como resultado la urea que va a ser el elemento que se va a excretar por la orina para disminuir la concentración o la cantidad de nitrógeno en el organismo. Y por otro lado, va a haber degradación de este esqueleto carbonado en este elemento, en alfa-cetoácidos, que en su momento también pueden ser parte del ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que nos van a formar? En algunos casos podrán ir a formar glucosa, es decir, van a hacer gluconeogénesis, o en otros casos van a formar cuerpos cetónicos, que sería cetogénesis, ¿no? También sabemos que del ciclo de Krebs van a haber sustancias de desecho, en este caso CO2, agua, y esto es el producto, ¿no? Que es lo que es el objetivo del ciclo de Krebs. Entonces, aquí cito hay una ecuación, espero que se pueda ver. Aquí dice que los aminoácidos pueden convertirse en cetoácidos y estos cetoácidos pueden ser los precursores para la formación de glucosa. Entonces, desde los aminoácidos también se puede formar glucosa. Este otro panaminoácidos, acetilcoenzima A, que hemos dicho que es la acetilcoenzima A, ¿de cuál de los ciclos es la que va a iniciar? ¿Cuál de los ciclos es este elemento de la acetilcoenzima? Ciclo de Krebs, doctora. Ciclo de Krebs. Entonces, de ahí pueden ir a formar cuerpos cetónicos también, que es otra sustancia dentro del organismo que, en cierto modo, si existe mucho acúmulo, esto es lo que se va a formar. Si es que ustedes recuerdan alguna vez el término de cetoacidosis diabética, es porque esto es lo que va a existir en mucha mayor cantidad en el organismo por alguna situación, porque alguno de estos, eso lo vamos a ver seguramente en el siguiente capítulo, en el siguiente módulo, ¿no? Entonces, hay algunos aminoácidos que tienen estas características y hay que pueden ser tanto glucogénicos o cetogénicos. En este sentido, hay otros que pueden ser mixtos.
realizar ambas funciones, ¿no? Ahora, ¿qué son las porfirinas? Son sustancias de las cuales se va a sintetizar lo que es el hemo. Entonces, a la inversa, puede ser el producto de la degradación del hemo, ¿no? Entonces, el hemo se va a sintetizar a partir de las porfirinas y el hierro, de la unión de estos, pero también puede ser producto de degradación del hemo. Además de que puede ser el hierro y los pigmentos biliares, ¿no? Son compuestos cíclicos formados por la unión de 4 anillos pirrólicos enlazados por puentes metilino. Y tenemos 2 tipos, uno que va a estar con el grupo hemo, que es la hemoglobina, son las ferroporfirinas, y obviamente otro grupo que va a ser otro tipo, que es la clorofila, pero en este caso va a haber magnesio en su composición. Si ustedes aquí se fijan, miren en el centro, existe el magnesio, esta es la sustancia clorofila, mientras que aquí tenemos al hierro y está la hemoglobina. Bueno, las porfirinas son compuestos, ya hemos dicho, de 8 átomos numerados de hidrógeno que han sido sustituidos por diversas cadenas laterales en el núcleo de la porfirina. Pero ha habido una modificación que le ha realizado este autor Fischer para intentar hacer más sencillo el tema del entendimiento. Y si ustedes se fijan, ha cambiado los números por letras. Y cada letra significa uroporfirina. Estos son los términos que utilizan para los elementos. Son 4 tipos de elementos: A de acetato, P de propionato y la M de metil. Entonces, dependiendo de la modificación de estos números, van a tener los nombres. En este caso, uroporfirina 1, coproporfirina 1, uroporfirina 3, coproporfirina 3. Ginette, ¿puede apagar su video? Ginette Pérez. Sí, doctora, ya está. Sí. Ok, entonces, ¿cómo se produce la síntesis del hemo? Aquí está la mitocondria, aquí está el citosol. ¿Qué tenemos que saber? Que el 85% es sintetizado en la médula ósea y solamente el 15% va a ser sintetizado a nivel del hígado. Entonces, si ustedes se fijan aquí, al inicio del hemo va a haber estos 2 elementos, la glicina y la succinilcolina, que ya sabemos que es igual el que va a iniciar otro ciclo. Va a producir una serie de reacciones donde se va a formar lo que es el ALA. Aquí está, esta es la abreviación, este es el nombre, ácido delta-aminolevulinato. Va a salir de lo que es la mitocondria y obviamente igual va a sufrir otra serie de transformaciones por enzimas. Y aquí está el protoporfirinógeno, el uroporfirinógeno. Ahorita vamos a ver esto un poco más detallado. Aquí están con cómo son las estructuras químicas. Pero si ustedes se fijan aquí, va a salir del citosol y va a volver a ingresar al citosol. Y en el citosol, casi en el último paso, va a ser donde se va a añadir una molécula de lo que es el hierro, y ahí es donde tenemos el compuesto del hemo. Entonces, hay una parte de este proceso que se lleva dentro de la mitocondria, sale de la mitocondria, vamos al citosol, en el citosol se va a producir otros procesos para ingresar a la mitocondria, donde va a haber añadidura de otros elementos y ahí se va a tener el resultado que es el hemo. Entonces, esta es ya, no sé, espero que se pueda entender, es esto que está como en una guía en C, invertido. Aquí se los he colocado recto, pero les he puesto en remarco dónde se está produciendo para que más o menos se imaginen, ¿no? Entonces va a haber primero la glicina más succinilcoenzima A, por la acción de la ALA sintetasa, va a formar este elemento ALA, va a haber acción de la ALA deshidratasa, se va a formar el porfobilinógeno, el porfobilinógeno desaminasa, pero esto ya a nivel del citosol va a producir este otro elemento, el urofibrininógeno, coproporfirinógeno, protoporfirinógeno. Luego va a venir la protoporfirina, que se va a unir el hierro, y luego vamos a tener el hemo. Y por adición de lo que es esta otra proteína, lo que es la globina, pues vamos a tener lo que es la hemoglobina, pero en realidad hasta aquí es donde nosotros llegaríamos. Estos nombres son
los nombres del proceso de lo que se forma el EM. Entonces aquí yo se los he puesto en línea, pero quiero que entiendan que esto va a suceder así. Mitocondria, citosol, 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 y luego vuelve a ingresar a la mitocondria, que es donde termina de hacer la formación de lo que es el EM. Entonces, como ustedes ven, son varios procesos, o sea, no es solamente un paso en el que va a formarse el EM. Todos estos nombres difíciles de pronunciar, pues no hay otra manera de resumirlos, de disminuirlos, porque si existe una alteración en cualquiera de estos, ya sea en las enzimas sobre todo, va a evitar que se produzca un paso y obviamente eso va a llevar a una alteración, ¿no? En este caso, la alteración que se produce de esto se llama porfirias. La definición de este término es que son enfermedades metabólicas generalmente hereditarias ocasionadas por deficiencia de las enzimas, o sea, de este lado. Les voy a mostrar otro gráfico donde va a ser un poco más fácil, que van a intervenir en la biosíntesis de lo que es el grupo E, ¿no? En realidad, la alteración viene en lo que son las enzimas. ¿Y qué es lo que va a producir? Simplemente que va a haber una sobreproducción y acúmulo de porfirinas y precursores, en este caso de la protoporfirina, la porfirina, o en su defecto aquí el ALA o el protoporfirinógeno, ¿no? Ahí están las abreviaciones. Existe una clasificación, en realidad son varias patologías, y aquí le va, otra vez empezamos, glicina, succinilcoenzima, van a ir formando paso por paso hasta llegar a lo que es el EM. Y aquí están las enzimas, que son las responsables de que se produzcan estos pasos. En este sentido, el tipo de porfiria, por ejemplo, que se va a producir, la plumboporfiria, va a ser por alteración de esta enzima, la ALA deshidratasa. La porfiria aguda intermitente por alteración de la PBG de aminasa. La porfiria eritropoyética congénita por la acción de esta enzima. Entonces, todas estas que tienen nombre, como ven, es porque ha habido una alteración a nivel de una de estas enzimas que es parte de este proceso para la formación de lo que es el EM. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas tienen porfiria? ¿Qué es lo que van a referir? En realidad son cuadros raros, donde a veces son personas que tienen problemas a nivel abdominal, dolores abdominales, vómitos, que no tienen otra explicación, que no hay una causa, qué sé yo, cuando hablamos de abdomen tendríamos que pensar, si yo en apendicitis, tal vez problema intestinal, hígado, vaso, alguna situación, pero no se encuentra nada. Al hacer los estudios no se encuentra nada y la persona sigue con ese problema. Alteraciones a nivel periférico, es decir, apatías, puede haber igual hipotensión y taquicardia, alteraciones neurológicas, puede ser que tengan conductas diferentes como una conducta esquizoide o manías, o de repente que por ahí no se fijaron que la orina cambia de color, es decir, se torna en un color oscuro cuando se pone en contacto con lo que es el aire. Y eso es a raíz de eso, ¿no? Orina reposada, uroporfirina 1, que le va a dar el color oscuro. En este caso, aquí está el cuadrito, que lo tienen en el texto, donde habla de la enzima afectada. Las 6 enzimas que son parte de este proceso. Aquí está el tipo y clase, y obviamente aquí qué es lo que presentan como síntoma principal. En este caso no les voy a dar lectura, esto lo tienen ustedes en el texto, pero simplemente para que se den cuenta que si existiría algún tipo de alteración en alguna de estas enzimas para la formación de lo que es el EM, entonces va a haber una patología y que a veces estas patologías son de muy difícil diagnóstico cuando nosotras no las pensamos. Ahora, ¿cómo es el catabolismo? Es decir, ¿cómo se va, por dónde vamos a eliminar las sustancias o el producto del catabolismo del EM? Esto ustedes lo deben saber. El eritrocito, como varias de las células del organismo, tienen una vida media. Entonces, ¿cuánto es la vida media del glóbulo rojo? David. 120. David. Rosso. 120 días, doctora. Ya, exactamente 120 días. Entonces, luego de los 120 días, ¿qué va a suceder con el glóbulo rojo?
va a ir al lugar donde está el sistema retículo endotelial y ahí se va a destruir el glóbulo rojo. Y cuando se destruye el glóbulo rojo, obviamente se va a liberar lo que es la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo y a su vez la hemoglobina va a quedar como un producto lo que es el hierro, que esto el organismo lo va a almacenar para seguramente reutilizar en algún momento que vuelva a necesitar el hierro. Y también va a haber la formación de proteínas que estas se van a ir a degradar en su mínima expresión, que serían los aminoácidos, para que sigan el curso tal vez de la formación de otro tipo de proteínas. Pero asimismo va a haber la formación de esta protoporfirina, que si ustedes se acuerdan era un paso anterior a la formación de lo que es el heme. Y de esta protoporfirina, por acción de la heme-oxigenasa, que es un grupo de enzimas, se va a formar lo que es la biliverdina. Y luego de la biliverdina, por acción de la biliverdina reductasa, va a llegarse a formar lo que es la bilirrubina. Entonces, nosotros sabemos que la bilirrubina es un pigmento, ¿no es cierto? Que tiene que ir a la parte del hígado para que en el hígado, porque existen dos tipos de bilirrubina, hasta aquí sería la bilirrubina no conjugada y el otro nombre es la bilirrubina indirecta, que requiere de otra sustancia del ácido glucurónico para que se conjugue. Pero en este caso, una vez que llega al hígado la bilirrubina, lo normal es que el hígado cumpla su función y conjugue a la bilirrubina, porque la bilirrubina indirecta o no conjugada es una sustancia que no es soluble, soluble en el agua, es insoluble en el agua. Y cuando se convierte en bilirrubina conjugada, sí va a ser soluble en agua. En ese sentido, va a procederse ahí a la conjugación, en otras palabras, de la bilirrubina. Y obviamente, una vez que suceda eso, va a seguir un trayecto. Una parte de la conjugada que va a estar a nivel almacenada a nivel de lo que es la vesícula en la bilis, va a ser depositada en la parte del intestino y obviamente va a transitar por lo que es el intestino y va a formar a ese nivel otro tipo de sustancia que se llama urobilinógeno, que a pesar de que tiene el prefijo de uro, que uno pensaría que pueda tratarse de la parte de orina, ¿no es cierto? Como es urobilina, pero no, este porcentaje va a ser eliminado por la materia fecal. Y en este caso, una persona de unos 70 kilogramos va a proceder a eliminar como 250 miligramos día de bilirrubina por las heces. Asimismo, hay otra parte de esta bilirrubina que ha sido conjugada que va a ir a la parte renal y también va a ser eliminada por el riñón. En este caso va a ser solamente esta cantidad, ¿no? Y el comentario también decirles que en una persona más o menos de unos 70 kilos, alrededor de 6 gramos día de bilirrubina van a producirse como catabolismo, ¿no? De la destrucción de lo que son los glóbulos rojos. En este sentido, hay otras enzimas que están inmiscuidas. Una es la UDP, glucuroniltransferasa, que hace que se produzca ese cambio de la bilirrubina no conjugada o indirecta en la bilirrubina conjugada o directa, porque la bilirrubina no conjugada se va a añadir este ácido glucurónico, que es lo que le va a convertir en bilirrubina conjugada. Ahora, ¿a qué llamamos bilirrubinemia? Hemos dicho que la bilirrubina es producto de la descomposición de la hemoglobina. Ya hemos visto esos pasos que ha sucedido. Esto va a suceder por la destrucción de los glóbulos rojos. Hay una parte que se va a unir a la albúmina, eso lo vamos a ver más adelante, y que va a seguir en el organismo unida a la albúmina. Pero y hay otra parte que puede permanecer y seguir los procesos de conjugación. En este caso, ¿a qué llamamos bilirrubinemia? Es a la cantidad o la concentración normal de bilirrubina en la sangre. Como les vuelvo a decir, aquí hay un error de transcripción. Bilirrubina hay directa o conjugada, bilirrubina indirecta o no conjugada y la bilirrubina total, que es la suma
de estas dos. La alteración de cualquiera de estas dos primeras ya nos guía a nosotros a un tipo de patología. La total simplemente nos sirve para saber si estamos frente a un cuadro de la alteración de la bilirrubina, pero ya que se incline, es como si tuviéramos acá la bilirrubina y la directa y la indirecta, es una balanza. Al lado que se va a inclinar el aumento de esta bilirrubina, ese es lo que nos va a decir a nosotros en qué cosas debemos pensar que está sucediendo en este paciente. Entonces, ¿cuál es la forma de valoración clínica que vamos a hacer nosotros cuando existe una alteración de la bilirrubina? Pues es esto que se llama ictericia. ¿Quién me puede decir qué define el término de ictericia? Un aumento de bilis, doctora. El aumento de bilis. Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, doctora. Exacto. ¿Y qué se llama al aumento de las bilirrubinas? Hiperbilirrubinemia. ¿Qué dicen el resto? ¿Qué dice Geraldine Rodríguez? Se lo denomina hiperbilirrubinemia, doctora, y la enfermedad como más conocida de esto es la ictericia. La ictericia en realidad no es una enfermedad. Síntoma. Tampoco es un síntoma. Síntoma es algo que nos dice el paciente. Ictericia es un signo, por eso acá dice signo. Signo es algo que nosotros podemos ver, medir. Síntoma es subjetivo, es lo que el paciente nos dice. Por ejemplo, si nos dice tengo ganas de vomitar, ¿cómo mediríamos nosotros eso de que él tiene ganas de vomitar? No podríamos medir. Que el paciente nos diga siento dolor, tampoco podríamos, no tenemos con qué medir. Asumimos y confiamos en lo que nos está diciendo el paciente. Síntoma es eso, algo subjetivo. Objetivo es un signo, algo que nosotros vemos, medimos. En este caso, la ictericia, como bien dice acá, es un signo. Entonces, como dijeron sus compañeros, la hiperbilirrubinemia sería el aumento de lo que son la cantidad de la bilirrubina total en este caso, ¿no? Aquí, esto no se olviden, que estamos bilirrubina total. Entonces, cuando existe un aumento de este parámetro, yo aquí les he copiado lo que está en el texto, pero como les vuelvo a reiterar, cada laboratorio tiene sus parámetros. Si ustedes en algún momento se aprenden esto, van a tener ya una idea, pero si el laboratorio tiene otros parámetros y se los da, entonces tienen que valorar de acuerdo a esos resultados, ¿no? A esos parámetros. Entonces, como aquí dice, es un signo. Generalmente, cuando nosotros pensamos o vemos a un paciente que está amarillo, en nuestra mente ya va de que es una patología relacionada con el hígado y la vía biliar. O que en algún caso pueda estar asociada también a alguna alteración a nivel hematológico, ahorita lo vamos a ver, que va a ser caracterizada por la acumulación de este pigmento a nivel de lo que es la piel y otros tejidos, y también en otros fluidos del organismo, ¿no? Que ya sabemos que es el producto de degradación de la hemoglobina, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, esta es una persona normal y aquí está con un tinte un poco amarillo. Difícil darnos cuenta, hay razas que tienen esta característica, ¿no? Y la recomendación es que cuando van a hacer la valoración de esto,